van todos a ver, ahí vamos a ver. Van todos a ver, ahí vamos a ver. En la parcela de Guanta, amarillito, flor de retazo, amarillito, amarillento, flor de retazo. En la parcela de Guanta, amarillito, flor de retazo, amarillito, amarillento, flor de retazo. De la sangre del pueblo ahí se derrama. Les damos una bienvenida, nos da alegría volver a encontrarnos en este espacio donde la palabra respira, donde el pensamiento se vuelve abrazo y donde cada historia tiene voz. Aquí estamos tejiendo como siempre esas reflexiones que nacen del día a día, de lo que vivimos, de lo que soñamos, porque escucharnos también es reconocernos. Y reconocernos es el primer paso para transformar estas verdades maquilladas que tantas veces nos han querido imponer. Este espacio es justamente para eso, para mirar el mundo desde abajo, desde las raíces, donde nace la vida y la esperanza. Porque no basta por entender el mundo, sino lo importante es cambiarlo juntos y juntas, desde lo común, desde la comunidad. Así que si esta conversa te conmueve, te inspira o te deja un pensamiento reflexivo, te invitamos a que te inscribas en nuestro canal y sigamos caminando juntos y juntas compartiendo esta mirada o estas miradas que nos transforman y nos hacen cada vez más humanos y nos hermanamos con nuestro territorio grande, que es nuestra Vía Yala, Anahuá, Tahuantinsuyo. Y claro, no podemos dejar de agradecer enormemente a La Voz de Mi Barrio 7, que nos transmite también este programa en directo, a Urdimbre Radio 100.6 también, FM, que nos acompaña y que abre sus micrófonos para que estas palabras sigan, digamos, viajando por los territorios, cruzando esquinas, plazas y corazones y pensamientos reflexivos en busca precisamente en una libertad, en busca de la esperanza y la construcción comunitaria que tanto necesitamos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy importante, que es Perú, entre la crisis y las esperanzas. En las últimas 4 décadas, digamos, el Perú ha vivido es una montaña rusa política que combina, digamos, la modernización frustrada, el autoritarismo, reciclados, donde la corrupción endémica y una sociedad civil que resiste con un corazón muy grande, pero también muy golpeada, pero nunca vencida. Desde los años 80, marcados por la crisis económica, la violencia, el sendero luminoso, la incapacidad del Estado, el país pasó al experimento fujimorista, una dictadura tecnocrática que desmontó instituciones, centró el poder y dejó amarrado el modelo neoliberal que aún todavía domina. Bueno, ya han pasado muchísimos actores. Ahorita nuestro invitado nos va a hablar un poco de todo lo que ha sucedido en esas alternativas, digamos, con Toledo, con García, con Humala, con Merino, con Castillo, ahora con José Heri. Bueno, ahorita nos va a hablar, Boluarte también estuvo ahí. No lograron, digamos, reconstruir la institucionalidad ni frenar, digamos, la corrupción mientras los poderes económicos, mediáticos e ilegales siguieron mandando tras bambalinas. Aún así, como destaca nuestro invitado hoy, Michel Ascueta, en los barrios populares, en los comedores, en las organizaciones de base y en las regiones andinas y amazónicas, persiste una energía social que clama por una modernización democrática real. Y esta crisis no da tregua y esperanza, que no se rinde. El Perú sigue buscando, construyendo desde abajo un rumbo propio para el siglo XXI. Bueno, pues primero, antes de presentarte, Michelle, nos gustaría que nos hiciera un saludo desde Perú. ¿Tú en qué parte de Perú estás? Bueno, muchas gracias y buen día para todos los amigos, y gracias, Armando, por la invitación y sobre todo por los objetivos de tu
programa permanente de unirnos un poquito más, ¿no? A nivel de toda América Latina y el Caribe, por supuesto, de los diferentes pueblos. Estoy en Villa El Salvador, es un distrito popular de Lima, grande, casi es el quinto distrito del Perú. Somos 540.000 habitantes en estos momentos, como distrito dentro de Lima metropolitana hacia el sur. Una experiencia extraordinaria de todo un pueblo, de toda una comunidad, con problemas como en todas partes, pero aportando a este resumen que tú has hecho, sobre todo a la parte final, aportando a que desde abajo y desde las organizaciones, instituciones y las voluntades y las visiones de los sectores populares, que en el Perú son mayoría definitivamente, como por toda América Latina, se puede construir una sociedad mejor, una economía humana como la que todos queremos, ¿no? Y un desarrollo integral, unidos además con todos los pueblos de América Latina, de manera que gracias por esta oportunidad de conversar especialmente sobre el Perú con esta visión un poquito latinoamericana. Sí, no, gracias a ti por el tiempo. Vamos a invitarte, Michelle. Es un reconocido educador, es un gestor social y político peruano, recordado por su papel clave en la construcción del proyecto comunitario de Villa El Salvador. Fue también alcalde del distrito en los años 80, impulsando modelos de participación ciudadana que se volvieron referencia en América Latina, y eso es muy importante ahora que pronto lo podamos hablar. Profesor de vocación, dedicó su vida a la educación popular, los derechos humanos y a la organización barrial. Fue también regidor, director escolar y consultor internacional en temas de democracia local, desarrollo comunitario y ciudadanía. Y su trabajo se ha articulado en pedagogía crítica, gestión territorial y compromiso ético en los sectores populares. Entonces, bueno, tenemos toda una experiencia, una sabiduría que nos va a enriquecer muchísimo en este encuentro. Bueno, invitamos a todas las personas a que nos sigan, se suscriban a nuestro canal, si estas reflexiones contribuyen precisamente a lo que todos estamos buscando, y todos y todas, ¿no? Que es el hermanamiento de nuestros pueblos, pero vivir en dignidad. Yo te invitaría, Michelle, a que hagamos un pequeño, una síntesis de ese artículo que tú escribiste y que nos parece muy importante conocerlo, socializarlo, porque es un trabajo y una pregunta que queda, y pues, y es un reto, que es Perú entre la crisis y las esperanzas. Entonces, los micrófonos son todos tuyos, Michelle. Bueno, muchas gracias por la presentación también, con problemas y eso, pero toda una vida, igual que todos ustedes, la verdad, con lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, el Perú de verdad que lo habrán escuchado porque siempre nos preguntan qué ocurre en este país, un país rico como todos nuestros países, como Colombia, Venezuela, Brasil, pero que a nivel político sigue igual en crisis permanente y además con situaciones a veces extremas, ¿no? Como algunas que has mencionado ya. Entonces, yo te voy a resumir, ¿no? Ahí, por lo primero, que es un país diverso, como todos nuestros países de América Latina, muy difícil de lo que nosotros llamamos culminar el proceso de construcción de la nación peruana en su conjunto. Hay muchas diferencias. Quizás más que en otros países, bueno, también vamos a hablar de Bolivia, de Ecuador, ¿no? Pero más que en otros países, me refiero en lo físico, con lo que es la costa, que mucha gente, bueno, ustedes lo conocen, pero mucha gente en el mundo no sabe que vivimos en el quinto desierto mayor del planeta, ¿no? Desde Ecuador hasta Santiago de Chile, la costa peruana, con todo lo que significa eso, luego los Andes, que también lo conocen, y la gran Amazonía, que es, bueno, casi más de un tercio de todo el Perú. Entonces, un país diferenciado en culturas, en lengua, donde hay una población realmente de millones que habla quechua, aymara, las comunidades nativas de la Amazonía, en fin, muy diverso y muy difícil, ¿no? Para unificarlo, porque hemos tenido una vida, ya aparte de la colonia republicana, como en todos nuestros países, muy centralizada en lo blanco, en lo criollo, en el caso nuestro en Lima, ¿no? En Lima.
un monstruo de ciudad para 38 millones de habitantes, 11 millones vivimos en Lima, ¿no? No tenemos inclusive esa descentralización que sí la tiene Colombia o la tienen otros países de América Latina. Pero bueno, lo digo para entender, ¿no? Que realmente es difícil lograr una visión común y construir una nación entre todos. Todavía no lo hemos logrado. Sí se está ahí, hay aspectos muy importantes que se han ido logrando, pero realmente creo que eso es para entender, ¿no? Que nos falta culminar la construcción de la nación peruana. Y eso hay que decirlo así de claro, por las diferencias sociales, económicas. Por otro lado, también un Estado que realmente ha estado controlado desde siempre por los grandes poderes, también es común en América Latina, ¿no? Pero en Perú es muy notorio, ¿no? Muy notorio. Le llamábamos los 12 apóstoles, a las 12 familias que han venido controlando, familias reales, con nombre y apellido, ¿no? Que han ido controlando la economía y el Estado. Y luego un estilo de hacer política que tampoco ha ayudado mucho, ¿no? Mucho caudillismo, típico también de nuestros países, tanto a nivel local, regional como nacional. Y luego momentos para entrar en lo concreto del último que decías, entonces nos llega un periodo de un gobierno militar que se llamaba revolucionario, de Velasco Alvarado, de reforma, comienza, como ustedes recordarán, el año 68 y 70, y bueno, y es cierto que intenta unas reformas muy profundas en Perú, a todo este nivel que estamos hablando. Estoy resumiendo nada más, pero le dan otro golpe, como de costumbre, los militares tradicionales que se unen a esos años terribles de América Latina con gobiernos militares, ¿no? Si lo recuerdan, ¿no? Comenzando con Brasil, luego Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay, Chile, Ecuador, terrible en esos años, además como una mafia real militar asesina, que todos recordamos, y bueno, y entonces llega un momento de democracia ya, después de mucha lucha, mucha muerte, ¿no? Pero que justo comienza hasta el mismo día, que comienza de nuevo la democracia con elecciones, ganó el presidente Belaúnde, ese mismo día que gana, comienza el terrorismo de Sendero Luminoso. Lamentablemente, lo digo porque lo he vivido ahí muy directamente y también acá en Villa Salvador, se dice de izquierda y la gente todavía habla de izquierda y la derecha sobre todo, bueno, les llama que son sectores de izquierda que para nosotros no era izquierda, han sido realmente terroristas, ¿no? Y que ya desde ese momento van contra el movimiento popular, los sectores populares y por supuesto los líderes de izquierda democrática de aquellos años, ¿no? Y de los muertos, lo digo, quiero insistir en esto de Sendero porque a veces creo que América Latina no lo está evaluando bien. Fue lo más parecido a Pol Pot de Camboya, en los asesinatos, en las muertes, en la destrucción. ¿Destrucción de qué? De comunidades campesinas, comunidades nativas, comunidades populares. Y lo resumo en esta frase típica de no sé de quién, de una izquierda radical, que es mentira, y lo digo así de claro, y aparte es falso, cuando el lema es que a mayor pobreza, más revolución. Es por pot puro. Y eso, por favor, ¿no? Eso es bueno, de científico no tiene nada, pero como doctrina. Y entonces, que lo entiendan que iban contra el pueblo, contra nosotros directamente. Y es lo que ha matado y asesinado. Pero bueno, ¿a dónde voy? Que ahí entra Fujimori, con los militares también, y con sus asesores terribles, entra en teoría, para, le digo, lo mal que han hecho, hablo ya desde los propios sectores populares y desde la propia sociedad peruana. El daño que ha hecho Sendero, más el gobierno de Fujimori, con un autoritarismo clásico, típico, demagógico, pero lógicamente venciendo supuestamente al terror, pero aniquilando también todas las experiencias populares. Y eso ha hecho mucho daño y hasta ahora estamos viviendo la consecuencia de esos dos procesos. Son
tanto 10 años paralelos ahí, que han estado, por un lado, matando a dirigentes, aniquilando todo lo que ha sido el movimiento y las organizaciones populares, y construyendo un Estado totalitario, sin institucionalidades sociales reales que vivimos hasta el día de hoy. Para entender el Perú y lo que pasa es justamente que entre uno y otro han destruido toda institucionalidad social y política desde el Estado. Y ahí lo tienen. Te resumo en eso. No funciona el Ejecutivo, lo pueden ver. Llevamos 9 presidentes y ministros que, por decir, para que vean un ejemplo, no sé, con nada más con Dina, en 3 años ha habido 8 ministros del Interior. Ustedes pueden sacar lo que eso significa, ¿no? Del interior, cuando todo el mundo habla del problema de la inseguridad, que es cierto que existe en toda América, lo escuchan en Colombia, lo he escuchado ahorita en Chile, hoy día, ayer, en la clausura de la campaña, ¿no? Todos han tenido que hablar de la inseguridad. Bueno, eso otro día, si haces un programa sobre eso, ahí sí te pido que me invites. Pero en fin, todo esto que le digo, ¿no? Que no funciona el Ejecutivo, no funciona el Legislativo, el Congreso, no funciona el Poder Judicial, no funciona la Fiscalía, no funcionan los partidos políticos. Ahorita que estamos entrando en proceso electoral, que es en abril, tenemos ya 48 partidos inscritos. Imagínense a qué cosa será el partido. Y de ahí, lo que acabo de decir, no hay instituciones sociales fuertes, no hay sindicatos fuertes, no hay comunidades campesinas fuertes, no hay organizaciones populares, urbanas fuertes, no hay tampoco un gran movimiento cultural, y para que la gente le duela más, acá en Perú, estoy hablando para Perú, pero para que lo entiendan, hasta en deporte estamos los últimos, por hablar del fútbol, ¿no? Sí, Pero los últimos, de manera, imagínate cómo estamos viviendo. Una debilidad institucional terrible, y que yo le llamo el hueso duro de entender. Hablo desde el Perú y para el Perú, ¿no? Difícil de entender para la mayoría. De manera que han construido un estilo individualista, feroz, que es justamente la clave para entender el sistema en el que estamos viviendo, donde no hay, digo, como mensaje, no hay causas sociales de los problemas, sino individuos, porque por tal, que ha habido, Fujimori, el otro no, nombres y apellidos, tanto de un lado como de otro lado, hay causas individuales y dicen ellos soluciones individuales. Cada uno en su casa, haciendo lo mejor que pueda y chao. Y mientras el sistema sigue igual. Ese es el gran reto, ¿no? Que la mayoría entendamos que hay causas realmente sociales y hay soluciones sociales, no hay otra para nuestros problemas. Entonces, creo que por ahí te resumo cómo estamos viendo nuestra debilidad institucional y también algunos fracasos que desde el movimiento social, popular, democrático, lo seguimos teniendo, ¿no? En elecciones, en fin, en todo lo que hay. Y un minuto más, y me disculpa, sobre la situación económica, que todo el mundo me pregunta, pero ¿por qué está tan bien el Perú? Y una moneda tan fuerte, la más fuerte, dicen, yo no soy economista, la más fuerte de América Latina. En Bolivia prefieren el sol al sucre, a sus monedas, ¿no? Y otros países acá limítrofes, y está más caro que el dólar, el sol, ¿no? Peruano, increíble. Antes sí, de ayer, el Banco Central de Reserva ha tenido que comprar dólares para salvar al dólar, porque está cada vez más barato, ¿no? Y ha tenido que salir a comprar, primera vez así en la historia del Perú, de forma masiva, a comprar dólares para mantener el precio del dólar, ¿no? Pero en fin, sería un punto económico. Pero ¿por qué está fuera? Yo les digo algunos datos de ahora, ¿no? Que se analizan así. Llevamos unos años largos ya, donde todos los productos peruanos están al precio mayor de la historia a nivel internacional. Me refiero a la minería, incluyendo ahora, voy a hablar del oro, fundamentalmente el oro, que ya saben lo que significa el oro y el precio
que está hasta el día de hoy, los productos agrícolas del Perú, que han subido muchísimo, ¿no? Y luego, junto con ello, la coca y todo lo informal, ¿no? Y entonces eso hace que haya unos ingresos realmente superiores, tanto para un sector de la población y para el Estado. Y lo informal, la informalidad que supera, como en todos nuestros países, pero quizá más en el Perú, incluyendo este aspecto económico, ¿no? La informalidad en la minería, que no es tan común. Yo me asombro, ¿no? Cuando se discuten las leyes y las noticias y las evaluaciones, cuando hablan de, en el caso del Perú, imagino que en otros países quizá también, pero no con la fuerza que se está hablando en los últimos años. Hablo de la minería, por el oro, fundamentalmente, que hay Sí, por todas partes. Entonces se habla minería transnacional, la gran minería, la mediana minería, luego la pequeña minería, luego la minería informal y la minería ilegal. Así se analiza cómo está funcionando, ¿no? Y el oro, la minería ilegal del oro, ha superado al tráfico de cocaína, en el caso del Perú. Entonces todo eso, no se hace una cosa muy rara, una economía de subsistencia que sí llega a estos niveles informales, a grandes sectores populares, como para decir, bueno, se puede sobrevivir, se puede comer, no hay trabajo estable, pero como que aguanta la economía peruana, ¿no? Y ese es el resumen que te quería hacer, una situación realmente difícil por el tiempo que lleva, porque si fuera una cosa, no, llevamos 30 años, ¿no? 30 años así, con estas crisis, ¿no? Pero es cierto que se hace un esfuerzo de sobrevivencia basado en la informalidad, en la mayoría, ¿no? Pero que como que se notara que hay cierto progreso, ¿no? La gente dentro de los problemas que estamos viviendo, ¿no? Por eso es muy difícil dar una alternativa, porque no hay partidos políticos, como están escuchando, ¿no? Claro, decir que hay casi 50 partidos es que no hay ningún partido, ¿no? Ni de derecha ni de además izquierda. esos partidos se han convertido en proyectos electoreros, ¿no? En empresas exclusivamente para Propiedad sustraer privada, propiedad propiedad privada. privada. Pero de Y verdad, se ¿eh? y Pero se convierten en proyectos electoreros exclusivamente, nacen es cuando faltan 3 meses para las elecciones y no tienen un proceso social fuerte, de raíz, popular, comunitaria, de escuela. que sí, que lo han logrado. Lo han Mantener, logrado. sí, lo han logrado. Sí, ve uno Entonces, cualquier institución aquí en Colombia una institución no dice uno es un desorden, no se encuentran los papeles, no hay historia, no hay memoria. A ellos les interesa eso, ¿no? ¿No? lo hacen, lo logran, Lo por no logran. hablar de la influencia de los medios de comunicación, del Sí, control, etcétera, etcétera, que también influye mucho porque te comen el cerebro, la verdad, ¿no? Es bien sí, difícil. Sobre todo este individualismo que está de moda por todo el mundo, ¿no? Es exacto, cierto. Eso que he dicho de que no hay causas sociales y no va a haber soluciones sociales. Las exacto. causas son del individuo. Bueno, que el bueno, el malo es ladrón, es ratero, lo que sea, y lo mismo a nivel de soluciones, ¿no? Tú Exacto. cumple bien, vive bien con tu familia y chao, ¿no? Y Sí, sí, eso exacto. es difícil y creo que es por, bueno, es por todo el mundo, uno por lo que sabe, ¿no? Por Sí, Europa, exacto. está así, los demás países, ¿no? Y en América Latina también. Entonces, toda una historia, ya hablo un poquito desde la izquierda, que nos gusta, que lo hemos vivido con alegría, ¿no? Algunas experiencias que de los últimos 40, 50 años, ¿no? En América Latina, que tanto de Chile, de otro, hasta ahora, hasta el final con Pepe Mujica, o sea, que hay otra visión de alegría, pero de la sociedad, ¿no? De la Sí, sociedad claro. que queremos construir. Yo quería hacer una pregunta y que pusiéramos a hilar un poco sobre lo que tú planteas sobre la modernización democrática, ¿sí? Claro, Yo me remito un poco a lo que habla Enrique Dussel sobre la modernidad, que nos invita precisamente a romper sobre el cuento bonito que nos vendieron desde Europa. Y la modernidad no nace, él lo dice, ¿no? No nace de Kant ni de las luces, ni las luces ilustradas del siglo XVIII,
sino en 1492. Él hace énfasis continuamente sobre la modernidad y el momento en que Europa expande, digamos, su poder a través de la conquista, el despojo, la colonización de la Vía Yala. Ese nacimiento, digamos, que trae, digamos, entre paréntesis, trae progreso, sí, pero solo para un lado. Para el otro lado, el nuestro, se inaugura un orden mundial basado en violencia, la inferiorización, la subalternización, la extracción, bueno, todo un caos. Y él nos invita precisamente a mirar la modernidad no desde el centro, sino desde sus víctimas, para entender que no es un proceso universal, sino es un proyecto histórico, digamos, cargado de dominación. Entonces, ahí esa modernidad con herida nos invita, digamos, a que definitivamente ese avance civilizatorio no es neutral, sino es un acontecimiento fundado en la violencia. Y la pregunta entonces, ahí para ti, cuando tú hablas sobre esa modernidad democrática, ¿cómo dialoga esa idea de la modernización democrática con el hecho que la modernidad en su raíz histórica surge de un acto, digamos, de violencia que aún marca la desigualdad en el país, pues en tu país, en Perú? ¿Cómo no? Es cierto, porque creo que ha costado mucho entender, hablo en general, a los sectores de izquierda, cómo defender el progreso en libertad absoluta, ¿no? Y siempre, bueno, ha habido conceptos muchos de partidos, a nivel de partido, como muy cerrados, ¿no? Como salvadores de la patria, y no a nivel masivo, ¿no? De participación comunitaria masiva. Entonces, por ahí va esa diferencia cuando defendemos realmente el progreso sin ningún temor, defendemos la generación de riqueza sin ningún temor, porque parecían palabras prohibidas para la izquierda, voy a decir tradicional, para no decir otros apellidos, ¿no? Le ha costado mucho entender esto y entender que la modernización tiene que ir ligada al progreso, ligada a la felicidad, lo que llamamos la economía humana. Lo que queremos es ser felices y tenemos derecho a ser felices a nuestra manera y aportar cada uno desde donde está, desde su comunidad, su grupo social, aportar también en la cultura, en el arte, en fin, en todo lo que podamos. Es un cambio muy grande, que cuesta también mucho realmente hacerlo realidad, pero yo al menos también estoy convencido, ¿no? Porque yo estoy en Villa El Salvador, una experiencia de éxito, que eso me gusta hablar cuando hablamos de eso, de modernidad, porque a veces el capitalismo y los grandes empresarios siempre se presentan como personas de éxito. Y eso es una humillación para la mayoría. Yo soy profe, es la verdad lo que tú has dicho, hasta el día de hoy. Y ojalá que, bueno, es lo mío. Pero va por ahí, y así lo entiendo, ¿no? Hay que fomentar experiencias de éxito en sectores populares. Y además lo he gritado, tengo esa suerte de que me invitan a hablar o con ustedes, con todo, y que la gente lo entienda, ¿no? Porque a nivel popular hay mucho fracaso. ¿Y qué ocurre? Que cada fracaso es una frustración, tanto a nivel personal, a nivel comunal, a nivel grupal y a nivel de la propia organización. Todo fracaso es una frustración. Pero voltea la cosa. Todo éxito nos anima por un éxito mayor. Y esto lo he gritado, estoy en un distrito popular como el Villa El Salvador, de éxito real, no voy a hablar de ello, pero viene mucha gente y miles de veces he escuchado esa tontería, inclusive de mucha gente, que dice, porque son pobres, se organizan, porque son pobres, se ayudan entre sí, porque son pobres, son solidarios, y lo he gritado hasta en la ONU, en el Hábitat, ¿no? Eso es mentira. Digo, si eso fuera verdad, África sería un paraíso, de que porque son pobres se organizan y son solidarios. Es mentira, es mentira. Es el nivel de conciencia. Y todo esto que llamamos de una modernización democrática va por ahí. Un nivel de conciencia, un nivel de objetivos comunes, que son importantes construir, y éxitos. Éxitos. Objetivos, yo le llamo en mi formación y en la parte que me ha tocado dirigir de gestión pública, objetivos alcanzables. Todo el día lo repito.
Propongámonos objetivos alcanzables, porque a veces nos vamos por las nubes y entonces fracasamos de nuevo, otra frustración. Caminemos con objetivos alcanzables en todo lo que estamos hablando, en economía, en solidaridad, en cultura, en alegría, en democracia. Objetivos alcanzables. Y entonces vamos subiendo, 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 y bueno, y creo que, y luchando, no digo que no, nosotros hemos luchado como todo el mundo, ¿no? Unos objetivos alcanzables con base a un estudio, a un diagnóstico real ¿cierto? Con un Exactamente. censo real, ¿cierto? Que sepan cuántas personas existen, qué comunidad existe, ¿no? Porque aquí lo que pasa es que no ha existido, digamos, aquí en Colombia ha pasado con la economía popular, por ejemplo. Se plantean proyectos de economía popular, pero no saben cuántas personas están en las calles trabajando, quiénes son los tenderos, ¿cierto? No hay un diagnóstico real, se hacen simplemente unos registros administrativos, pero no se hace un censo objetivo y contextualizado las 24 horas continuamente. Entonces, hay veces no se plantea unas políticas públicas generales y además no hay una propuesta y un apalancamiento económico, ¿no? Esos objetivos deben estar arropados con el apalancamiento económico, con un estudio bien fuerte, investigativo, social, antropológico, ¿cierto? Para que tenga incidencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y por eso insisto yo mucho en la debilidad institucional. ¿Por qué? Porque objetivos de mediano y largo plazo no lo podemos mantener las personas, lo mantenemos las instituciones, las organizaciones. Lógico, organizaciones democráticas. Por eso también eso, de nuevo, con la palabrita que estamos ahora conversando, ¿no? De todo este avance, ¿no? Del desarrollo democrático también. Pero se tiene que basar en la propia organización, tanto de base como poco a poco de la sociedad y del Estado, por encima de un dirigente, de otro, que es extraordinario, lo que fuera, pero no puede ser, ¿no? Que todo eso se tiene que transformar con lo que tú has dicho, de manera científica y apoyándonos, darle institucionalidad para lograr objetivos mayores de mediano y largo plazo. Exacto. Y el poder obedidencial, como decía Evo Morales, ¿no? Escuchando primero al constituyente primario, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Y ya otra de las preguntas que tú entre tu artículo has manejado, que has planteado, digamos, la ruptura del orden andino. Esa desarticulación del mundo andino como el eje, digamos, social, económico y cultural abrió, digamos, las puertas de la crisis territorial y política contemporánea, digamos. ¿En qué medida la fractura de ese orden andino sigue siendo la herida estructural que explica la desigualdad peruana y qué formas de reterritorialización podría repararse en esa ruptura? ¿Cómo lo podríamos empezar a entretejer, otra vez entrelapar? Que en el caso del Perú es una tragedia. Es una tragedia porque toda la historia, de la historia, ¿no? De siglos y siglos, se ha centrado en los Andes, siempre. La colonia lo cambia con Lima como capital, pero no solamente la colonia, ¿no? Sino que después es peor hasta el día de hoy. Y hoy día se está despoblando los Andes. Lo que se está, en el caso del Perú, lo que está aumentando es la colonización, la palabrita en la que se usa, de la Amazonía. Están creciendo las ciudades de la Amazonía, las que están primeras en lo que es la selva baja que llamamos, todo esto, ahí no, está creciendo cada vez más, pero los Andes se están despoblando. Todo lo famoso que ha sido en la historia de los incas y preincas, etcétera, inclusive toda la colonia entera, ¿no? de la riqueza y Cusco como capital, etcétera, etcétera, está desapareciendo. Y con ello el idioma, ¿no? Te hablo de acá mismo, de Villa El Salvador, un distrito popular que nace con inmigrantes. Ahora estamos cumpliendo 50 años, pero se hablaba quechua acá mismo. Y en la radio que teníamos, que fundamos, los primeros programas eran en quechua, acá en Villa Salvador, pero ahora ya nada. Y yo voy a la universidad que tenemos acá en Villa Salvador y a los colegios, sigo yendo, ¿no? Y lo primero que pregunto, a ver, levanta la mano, ¿de dónde es la familia? No, no ellos, que han nacido en Lima, pero comienzan a hablarme todo el mundo de provincias y les digo, ¿y hablas quechua? Ah, no, no, Michelle, ¿cómo no? No,
te gusta, Sí. ¿no? Hacer la pregunta. Pero te digo, para que veas lo trágico que es, ¿ah? Y es terrible, está en la cultura, está en la fiesta, ¿no? La gente regresa para la fiesta, pero regresa, y los jóvenes cada vez menos, y ya no hay El jóvenes. epistemiciddio que nos ha... Para Perú es terrible, y sobre todo se une porque el modelo económico no genera hasta el día de hoy comunicación interna en Perú. Perú tenemos la famosa Panamericana, y desde hace años había una que le llamamos la carretera central. Perú saben que es grande, junto con Argentina y Brasil, somos un poquito más grande territorio que Colombia, somos el tercero, ¿no? Es un país grande. Bueno, había la Panamericana entera, ¿no? La de siempre, y lo que llamamos la carretera central, que une Lima con los Andes centrales. Como digo, carretera como pista asfaltada. Luego en los últimos años se ha avanzado, ¿no? Pero no había comunicación con los Andes, ¿no? Cuando los incas caminaban por todo el Perú, o por todo, tú lo has mencionado antes, todo el Tahuantinsuyo, llenecito de los caminos, ¿no? Que asombraban al mundo. Bueno, todo eso se fue perdiendo, y además queriendo, ¿no? Es terrible, de verdad. Lo que estamos hablando es muy difícil, porque la gente ya no quiere vivir en los Andes, no quiere vivir, ¿no? Yo creo que uno Y, de los éxitos de este desarrollismo, de esta modernidad del siglo XXI, y por eso se habla de la crisis civilizatoria, es que ha sabido cada vez más desarticular, ¿no? exactamente, Fragmentar, y se exactamente. perdió lo común, la comunidad, y se volvió una sociedad de individuos, de seres egocéntricos, solitarios. Es algo terrible. Yo creo que uno de sus éxitos ha sido ese rompimiento precisamente de esa matriz. Yo otra pregunta que estaba ahí sobre el poder fáctico y el neoliberalismo en tu artículo ahí, donde digamos el artículo muestra que los gobiernos cambiaron, pero el modelo económico y los poderes reales permanecieron intactos, incluso fortaleciéndose, ¿no? Porque se han fortalecido en su mismo caos, en su ¿cómo se lograría, por ejemplo, disputar el poder a esa estructura económica y mediática tan consolidada sin caer en ese caudillismo ni en proyectos puramente simbólicos? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a esas utopías? Bueno, quisiéramos, ¿no?, tener la solución, pero yo sí creo en cosas, creo mucho en lo local, Ajá, creo que desde lo local, en el sentido amplio, no solamente la cuestión municipal, sino las comunidades, el territorio, desde lo local, construir desarrollo democrático también, economías locales fuertes que se vayan relacionando, ¿no? Y que poco a poco, sabiendo que ese todavía no es el poder, pero que vayan adquiriendo un peso mayor, ¿no? Y lograr también, en el caso de ahora de América Latina y del Perú, la famosa informalidad, que hay que destruirla, ¿no? Porque uno puede seguir siendo, no sé, popular y trabajando en su pequeña empresa o en su mediana empresa, como se ha hecho acá en el caso de Villa El Salvador, ¿no? Pero por favor, o sea, no dependiendo un poco del otro, ¿no? Y logrando algún nivel de articulación con lo grande, ¿no? Es que no hay otra. Y ahí entra el Estado. Un Estado moderno también, democrático, que entienda, ¿no?, que hay que compartir la riqueza de otra manera, y la utilización de los presupuestos nacionales de otra manera, ¿no? En educación, en salud, en fin, en comunicación, en pistas, en todo eso. Yo creo que sí, es posible, ¿no? Pero hay que animar a que la gente crea que es posible, porque no hay nada peor que es eso, ¿no? En el caso del Perú, no quiero meter a los demás, pero han logrado, con todas las crisis, sobre todo políticas que hemos vivido, y el terrorismo y la violencia, eso de que en política todos son iguales. Y ahí ya estamos encerrados ya. Si todos son iguales, ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter, no? Y es el lenguaje común, todo, ¿no? Cuando viene otro más, ¿no? El grito de guerra es ese, de que en política no todos somos iguales. Y gritarlo por toda América, por todo, que es posible otra cosa, ¿no? Pero es que claro, hay otros mundos posibles. está bien metido, claro, por supuesto que sí, ¿no? Por Claro. supuesto que sí.
Sí, otro de los temas que tú hablas ahí sobre la corrupción como patrón cultural. Digamos que ya no solo es un problema, digamos, institucional, que se ha convertido, digamos, y se ha naturalizado, ¿no? Se volvió un hábito social, digamos, neutralizado. Eso requiere entender que el fenómeno, más allá de lo moral y lo verlo como un sistema, digamos, la pregunta sería, ¿qué factores culturales permitieron que la corrupción, digamos, pasara de ser una práctica a convertirse, digamos, no sé, como de identidad, como natural, y qué tipo de pedagogía pública podría desmontar esa normalización de, de ese fenómeno que no solamente es en Perú, sino en América y en el mundo? Es importantísimo el tema que está señalando, ¿no? Porque la cultura es todo, no sé cómo decirlo de otra manera para que la gente, o para que entre nosotros lo entendamos bien, ¿no? La cultura es el modo de vivir, el modo de ser, el modo de relacionarse, ¿no? Entonces, no solamente el folclore, la música, la comida, ¿no? Que también es, ¿no? Y por ahí se ha perdido hasta el concepto de cultura dentro mismo de la educación y de las relaciones sociales humanas. Y la cultura, por eso, han tenido el poder. Y por eso sabemos, en la historia universal, ahí sí se habla de culturas, ¿no? Y que han dominado el mundo. Y de una Sin cultura nomás, embargo, ¿no? Hablan sí uno de una homogenización, ¿no? así es, lo han Sí, logrado. Y ahora más todavía con la tecnología, con todo lo que es los celulares, el TikTok, todo eso es con todo lo que queremos y además que no vamos a negar, por favor, la importancia en positivo que tiene, pero también en esto que yo digo, ya se universalizan modos de hablar, modos de pensar, modos de relacionarse, modos de valorar y modos de despreciar especialmente en la juventud. Y sí llega a todos hoy día, sí, no estoy negándolo. Creo que al revés, tenemos que trabajar más, hay que utilizarlo, como estamos haciendo ahora con tus programas, en este caso, ¿no? Pero generalizarlo y lograr contenidos que a la gente le guste también para lograr una, ¿cómo diría yo? Una actividad humana, social, cultural, que es lo que estamos hablando, pero de forma natural, sí, no exacto. importa, sino que vayamos creando entre todos. Y es maravilloso, ¿no? La riqueza del Perú y de América Latina a este nivel es increíble, ¿no? Increíble. ¿Recuerdan los libros de Amartya Sen, ¿no? Claro, Que maravillosos también, que me gusta mucho, a mí también lo utilizo, ¿no? Porque y él lo trata también, y es economista, todo el mundo lo sabe, un premio Nobel de Economía, pero ajá, es un maravilloso experto en lo que es entender la cultura, ¿no? De los pueblos. exacto, sí, Por ahí definitivamente hay un camino. hay un camino. Y hablo ya como dirigentes, ¿ah? Dirigentes de izquierda, que hablamos muy poco de todo eso, nos da miedo, ¿no? De hablar de esto a la gente. Sí, nos da miedo, nos dicen que no hay que hablar de política, no hay que hablar de religión para no pelear, pero es una forma también de paralizar a las personas y que no dialoguen algo que es tan básico, fundamental y estructural de la vida, ¿no? Que la política es la política económica, la política cultural, la política partidista, la política electoral, bueno, todo esos elementos que son fundamentales. Cómo no. Otro, digamos, dentro de tu ¿Me permites artículo, una dime. anécdota? Sabes que yo dirijo la Escuela Mayor de Gestión Municipal con los alcaldes y los gobernadores acá en el Perú, ¿no? Sí, Pero sobre esto que estamos hablando, y que creo, por lo que converso con ustedes y con otros, es un poquito que me da risa, pero es para llorar, que lo último que quiere un regidor o un consejero en una municipalidad, en un gobierno regional, es eso que se llama educación, cultura y deporte. El último cargo. sí, Digo, pues están locos, ¿no? Pero, ¿cómo no y el van a que querer, menos no? menos De presupuesto le verdad, dejan. exactamente, ¿no? Que anda, bueno, hablo del Perú, pero creo No, que es bastante generalizado. sí, Hasta están exacto. pidiendo apoyos a una empresa para una actividad deportiva. Están haciendo un tesis ahora en la universidad que sí conoces, ¿no? De Montevideo, de Economía Humana, ¿no? Que es universidad. Hay una tesis, me han llamado para ayudarles a esta reflexión. Y bueno,
Y coincide, es terrible, ¿no? Terrible, cómo se desprecia en la práctica, ¿no? Porque todo el mundo habla, la cultura en Colombia, la cultura chilena, no, no, no. En la práctica es un desprecio absoluto, ¿no? Porque no se entiende. La cultura es el conjunto de la vida, de las relaciones, de la sociedad, de los quereres, de construcción de maravillas, ¿no? Pero Bueno, es lo total, último. eso de lo que nos llamaba Orlando Fashborda, Claro, ese sentipensar, ¿no? claro, claro que sí. De pensar con el corazón, con el afecto, pero también, ese afecto pensado armónicamente, con reciprocidad y complementariedad. No, Y y esa es la parte de la añado, cultural. añadiendo que se necesitan recursos también para ello. Claro, Que claro, nadie, totalmente. Ha sido y pues, es que una otra forma, digamos, la cultura, dentro de la cultura sí, existen ese cultivo de acciones que se viven en los territorios, también nos permite, dentro de esa cultura está el arte, que es una de las expresiones que nos permiten y ayudan a reflexionar, sensibilizar, pero además nos permite hacer catarsis de otras formas, ¿no? Y eso es lo que hay que reprimir y eso es lo que hay que desarticular, porque ahí la gente empieza a repensarse de nuevo. cómo no. Entonces, eso es algo. Otro de los elementos claves ahí que tú hablas sobre las instituciones fuertes, la ausencia de instituciones fuertes Sí, ese, y el territorio de la institucionalidad siempre, digamos, impide que cualquier gobierno, derecha, izquierdo, de centro, bueno, como quiera, pues se pueda llamar, pueda transformar algo de largo aliento. ¿Por qué el Perú no ha logrado construir? Ya habíamos hablado un poco sobre eso, pero ¿por qué el Perú no ha logrado construir, digamos, instituciones que sobrevivan a los liderazgos coyunturales? ¿Y qué papel jugaría o podría jugar la sociedad civil o las comunidades organizadas en esta reconstrucción? bueno, ¿Qué estamos la verdad haciendo ya ahí? te digo, ¿ah? O sea, tanto sendero luminoso que sería largo hablarte de él, ¿no? De lo que significó sendero para todo esto que estamos hablando, porque él justamente comienza en los Andes, ¿no? Claro, En el lado de los Andes y un lado amazónico, y luego va llegando a las zonas urbanas, ¿no? Entre ellas aquí a Villa Salvador, pero, y Fujimori. O sea, ya lo he dicho antes, que han sí, destruido esto que tú acabas de decir, pero conscientemente, ¿ah? Eran experiencias de éxito de los distintos sectores populares y sociales, y matando a los líderes, matándoles, o creo, yo no sé si en Colombia usan la palabra, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, disculpan que habla de mí mismo, ¿no? Un dirigente de izquierda, entonces a mí, con amenazas de sendero, con atentados de sendero, me llamaban terrorista. O sea, imagínate, o sea, es una locura. Pero, bueno, me estoy riendo porque estoy vivo, ¿no? Pero te sí. imaginas cómo hemos vivido. Y hasta el día de hoy, yo no sé, te iba a preguntar si en Colombia se usa la palabra terruqueo. ¿Se usa? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Terruqueo. Yo creo que es No, peruano. no la he escuchado, Pero terruqueo, acá, no. acá todo el mundo la entiende. Te terruquean. Haces una manifestación, son terrucos. Pides una cosa, son terrucos. Te hablo de hoy día, Ah, esta no, sí, mañana. acá ahora ya somos terroristas o somos, ¿no? Acá le dicen terruco y de terruco Comunistas, ya debe estar guerrilleros. en la lengua española, la tienen que incorporar ya, el terruqueo, lo que le llamamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, contesto así, lo han logrado destruir todas esas experiencias tan increíbles, pero de forma consciente, ¿entiendes? Que quiere decir, comentando tus últimas palabras, que por ahí hay un camino, porque ellos conscientemente lo han destruido. Incluyo experiencias de cajas comunales, no sé si en Colombia las han tenido, nosotros las tenemos mucho en Perú, como cajas de ahorros, ¿no? Como bancos, pequeños bancos comunales, legales, cajas municipales, que también les había muy fuertes. Todo eso también Fujimori lo anuló, pero 100%. Nos dejó calatos. Yo le llamo, a nivel de desarrollo, que es otro tema que hemos tocado mucho como modelo de desarrollo, le llamo la pata financiera. El pueblo necesita la pata financiera, lo he dicho indirectamente varias veces, ¿no? Acá, de que necesitamos recursos también, ¿no? Claro, y Tampoco, ellos aplican en este momento, digamos, no hay procesos solidarios de organizaciones de economía transformadora, cooperativas, asociaciones, mutuales, están mm, débiles. muy No, débiles. todo lo destruyó Fujimori, pero está por ley. Todas las mutuales, ¿ah? Mutuales, cooperativas, comunidades, cajas comunales, cajas municipales, las anuló.
es a lo máximo del sistema neoliberal, ¿no? Quedaron 4 bancos en Perú, 4 bancos, nada más, en una noche, incluyendo el Banco de Villar Salvador, un banco del pueblo, ¿no? Además que el pueblo realmente dueño, cuando digo el pueblo, los ciudadanos, porque todos los vecinos ahorrábamos o teníamos todas las gestiones, banco legal, ¿eh? Ajá. Legalmente constituido, ¿no? Y en una noche, con la nueva ley que dio Fujimori, nos desapareció a todos, todo lo que tú has dicho, todas las mutuales, todas las cooperativas, pero todas, ¿eh? Y ha habido que ir reconstruyendo poco a poco. Sí, hablemos de otra partecita también que me parece ahí como muy, muy clave sobre la juventud y la globalización. Digamos que cómo interpretar esa nueva identidad juvenil, digamos, moldeadas por las redes, que tú ya lo hablaste un poco sobre las redes sociales, el consumo inconsciente, irresponsable, todo todo lo que está pasando con el algoritmo y para los jóvenes que se convierten en actores políticos y no solo consumidores o solamente actores pasivos. Ahí para esa juventud, ¿cómo ves tú, digamos, de una u otra forma, que estén revirtiendo, digamos, todas estas dinámicas complejas? ¿Tú qué salida le ves ahí o qué están haciendo? No, es un reto universal para todos, digo yo, ¿no? Porque tienes los influencers, ¿no? Que realmente están presentes, además, cómo se pasan la voz, ¿no? Yo me asombro, ¿no? Porque, claro, quizás no lo uso yo tanto, ¿no? Aunque vea algunos o lo que fuera, pero es increíble cómo llegan, cómo se extienden, ¿no? Cómo hablan el mismo idioma, los mismos gustos, ¿no? Y se va universalizando cada vez más, ¿no? Ese es otro reto. Otro No hay reto. solución ahora, eso es un reto muy grande. Y también hay que meterse, ya digo, desde el movimiento popular, desde los municipios populares dirigidos en una línea determinada, utilizarlo cada vez más para llegar a la gente, ¿no? Y bueno, es muy, muy fuerte porque cada vez, además de ser masivo, es más barato cada día. ¿Quién no tiene un celular? Sí, Tú vas en el metro, y lo digo como profe, como ejemplo, pero es la nueva vida, ¿no? Llora un bebito de año y medio, llora, y en lugar de darle de mamar, le da un celular, con el pato Donald y la musiquita. para que no moleste. Pero de verdad, pero es lo más normal ahora, en las Sí, casas, en la calle, y digo en el ómnibus y en el metro, en el sí. caso de Lima. Es que a los bebés ya le están dando, ya no, como no hay plata Claro, para conseguirle una niña que le estoy hablando cuide. de un niñito de un año. Sí, Y que sabe qué tecla tocar, ¿eh? Para cambiar. Bueno, sí, es un reto y hay que cambiar y como de metodología, de llegada a la mayoría, ¿no? A la sí, mayoría. Hay que hacer un esfuerzo grande, pero uf, se necesita recursos, también vuelvo a hablar de eso, ¿no? No tengamos miedo a tener recursos para eso, ¿no? Para sí. lograrlo. Hay que lograrlo también, ¿no? Y No, con pero hacerse un poquito más fuerte para presentarnos, como yo digo, como profe, experiencias de éxito y un sí, camino que sea del éxito. Recuerda eso porque al menos es nuestra filosofía acá y eso sí cambia, ¿eh? Cuando hay sí, el éxito, la propia personalidad es más fuerte, sabe defenderse más, ¿no? Que cuando hay fracasos, ¿no? Por eso, como dirigentes hablo, ¿no? Propongamos experiencias, objetivos alcanzables que terminan en éxito. Es a nivel masivo, digo, ¿no? pero un éxito colectivo asociado, de Claro, complementariedad, de colectivo. interdependencia, no de la dualidad de opositores, sino de dualidad de complementariedad. Por toda América, ¿no? Son extraordinarios, pero hay que difundirlos más, entenderlos, apoyarlos y extenderlos, ¿no? Sí, porque Pero aquí es el éxito en esta modernidad es el éxito personal, individual, ¿no? Y acá lo hay que es totalmente. Ahí, digamos, esa de la transmodernidad que hablaba precisamente Enrique, que habla sobre el cambio total, no de la posmodernidad, no, sino la transmodernidad, que es un cambio radical, em, digamos que es la superación creativa, digamos, de la modernidad de los pueblos. ¿Qué elementos, digamos, en el Perú?
ahorita en este momento podríamos enunciar un camino, digamos, transmoderno, ollas comunes, rondas campesinas, autogobiernos locales, economías solidarias, ¿qué podemos ahí ahorita, digamos, visibilizar lo que tú acabas de decir, ese éxito colectivo que podamos enunciar, que digamos, referenciémoslos para tener ese acto transmoderno que se está planteando? Bueno, todos los ejemplos que has dado los hemos vivido, ¿no? Pero de verdad te digo que se han debilitado mucho, Ajá, se han debilitado más todavía, ¿no? Por la presión, por la situación, por el individualismo feroz, ¿no? Se han debilitado, ¿no? Pero bueno, pero han sido experiencias de éxito, como digo, y que nos han servido muchísimo, ¿no? Para mucha gente. Pero ahora habrá que inventar otras cosas también, ¿no? A otro nivel, porque eso lo hemos tenido, en el caso del Perú, ha sido masivo, de éxito, pero debilitado, ¿no? Debilitado sí, por la propia institucionalidad, por los propios liderazgos también, y luego por la corrupción, que hemos hablado muy poco, ¿no? Pero una corrupción generalizada, y bueno, aquello que me imagino que lo han escuchado y lo repetirán en Colombia, como en cualquiera de los amigos que me están escuchando, ¿no? Bueno, que robe, pero que haga obras. ah, Bueno, no, ¿no? sí, Ya, el sí, propio presidente que lleva unos días, Gerí, que es relativamente joven, 30 y tantos años, ¿no? El último, el que tenemos ahorita en Perú, ¿no? sí, Saca su hoja de vida y su declaración jurada, o sea, público, ¿no? Que entró como congresista con una declaración jurada y una posesión de 300.000 soles, ¿no? Él, como congresista. Y ahorita acaba de salir presidente y tiene, digo que reconoce, ¿no? 1.200.000 soles y tiene 4 propiedades en las playas del Perú. O sea, nada, un señor que llegó ahí al Congreso y ahora mira. Entonces, todo el mundo lo ve normal, para eso entran, ¿no? Claro, sí, cada uno tiene que robar para sí, ¿y de dónde? ¿Y cómo lo ha hecho? No, y ahí lo tenemos ya, de presidente, otro más, que lleva 20 días, ni siquiera lleva un mes, ¿no? sí, no, total. Y Pero, lleva ¿y un por mes qué no? y va a tener ya, con 6 meses que va a estar, o menos, tiene, ¿cómo le llaman? El salario de por vida, ¿no? Porque ellos mismos han aprobado, ¿no? El vitalicio. El vitalicio, sí, el sueldo vitalicio hasta que se muera, con Qué 6 cosa, meses oiga. de presidente, ¿no? Y ya sabes lo que es el sueldo del presidente. No, 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 no. Pero bueno, lo de la Ya, corrupción en Perú es de todo, ¿no? de todo. Empresarial, lleno de juicios y sobre todo, yo no quería volver a repetirlo, pero es desde arriba. Son 8 presidentes seguidos enjuiciados. Algunos en la cárcel una temporada, luego vuelven a salir, pero 8 seguidos, son 30 años de corrupción al más alto nivel, al ¿Y más cómo alto nivel. está ahorita Pedro? No, ¿Cómo Pedro está la está. situación de él? No, pero también está igual, todo el mundo dice que tiene 100 millones guardados. Ah, sí. Sí, sí. Por eso están sus sobrinos y su secretario general está prófugo, hasta ahora todos, los que movían la plata. O sea que no me lo defiendan tanto. No se escapa nadie. Bueno, hasta ahora, y bueno, y Dina ha salido millonaria, ¿no? Sí. Una empleada pública, ¿no? De clase media, es millonaria también. Y no le va a ocurrir nada, parece. Como está No, muy no, bien. seguramente. Sí. Tú como para ir terminando, ¿qué reflexiones finales, esperanzadoras podemos hablar A para veces, las no, pero próximas? yo creo que hemos hablado también del positivo, ¿no? Sí, ¿qué Que podemos ahí como nosotros sacar? análisis. No. Lo positivo está en la fuerza que realmente todos los pueblos de América Latina tienen en sí mismos, ¿no? Y esa fuerza profunda que incluye la cultura, que incluye la visión del país, la visión de las relaciones, la visión de las fiestas, la visión del progreso, ¿no? Y la participación, creaciones colectivas, ¿no? Yo creo que ahí hay una fuerza real, pero a veces un poquito dormida, a veces menos, ¿no? Pero de ahí viene la esperanza, ¿no?
estoy seguro que lo vamos a lograr. Y eso último que ha dicho de la juventud, pero poniéndolo en positivo, que es tu programa, que lo vuelvo a agradecer, todo lo que haces de internacionalizar y relacionarnos más dentro de América Exacto. Latina, que no lo hemos logrado por el tipo de liderazgo político, económico que hay en todos nuestros países. Ha habido momentos mejores de esta relación entre América Latina, que es otro de los mitos también, pero bueno, veamos un mito positivo, ¿no? Cuando hablamos de América Latina y el Caribe, ¿no? Creo que lo debemos lograr, pero de manera más consciente, ¿no? Ya digo, no nos dejan, ahí tenemos a Trump que intenta dividir en cuanto sube un poquito, por eso hemos comenzado hace 40 años, ¿no? Entraron los militares a matar todo eso, porque iba por ahí América. Cuando Claro. entran esos gobiernos criminales, asesinos, ¿no? Juzgados la mayoría de ellos, ¿no? Como asesinos, pero nos han hecho tanto daño cuando cortaron toda una línea, ¿no? Que venía de los años 60 y los años 70, ¿no? Por todos nuestros países, realmente de democracia solidaria, de economía humana. Pero bueno, pero ahí está. Yo creo que por ahí está la esperanza y creo de verdad en ello, creo. Pero hay que surjan también líderes que acompañen esas experiencias. Sí. Y hay que echarle mano también a Una todas anécdota esas. personal. ¿Te puedo contar Sí, una dime. anécdota personal? Hace muchos años, cuando comienzo, pero comenzar, estuvo con nosotros como era la reforma de la educación de Velasco. Yo salgo de ahí, de la universidad y todo esto, ¿no? Con todo, de lo fundamos todo esto, pues vino Pablo Freire, se escuchaba hablar, ¿no? Sí, Era claro. un gran gurú, ¿no? De la época. En Ajá. persona, hemos estado con él, ¿no? Y bueno, yo hablando ahí, le dije, ¿qué hacemos, no? Porque creemos en la organización, creemos en la mayoría, creemos en lo colectivo, y me agarra así, créeme que es cierto, ¿eh? Cuando me escuchan los brasileños y me conociste a Pablo Freire, digo, un par de veces, claro que sí. Bueno, me agarra Yo así del eso es hombro, un honor. de verdad, y me dice, mira, Michel, el pueblo y con algunos de nosotros vamos a hacer la revolución. No hay que tener complejo. Sí. No, pues Sí, que ellos nos hablamos de lo dejaron. colectivo, pero no negamos lo individual y no negamos los liderazgos, ¿no? Por eso digo, estamos, ¿cómo que no? Al servicio de la mayoría, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Lo que tú estás haciendo, todos los amigos me están escuchando, seguro me han entendido bien lo que creo que Pablo Freire nos dijo en ese momento, ¿no? Tan cariñoso. No te preocupes, Michel, ¿no? Tanto. Hay que ser líderes y hay que asumir papeles públicos sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, inclusive en lo económico, en lo político, en lo tecnológico y con orgullo, que sectores del pueblo avancen todo lo que puedan, cómo no, pero no tengamos miedo de decirlo, ¿no? Y de hacerlo. Estoy hablando desde la izquierda, ¿no? Como a veces un sentido de pueblo con pobreza. No, Sí. señor, no, señor, no, señor. Empobrecido, más bien. Yo le diré toda mi vida, ya lo he repetido, en todo donde voy. De la pobreza no sale nada bueno. Así de claro, así Pueblos de claro. empobrecidos, mas no son pobres, han sido empobrecidos, saqueados. Exactamente. Michelle, antes de terminar, sí me gustaría que de pronto nos recomendaran alguno de los escritores, así como habla uno de Bautista en Bolivia, bueno, de Pablo Freire, habla uno de Dussel, de Serge Mex. En Perú, ¿a quién tenemos para seguir? Mujeres, intelectuales que nos permitan leerlo, que nos den ahí como otra, Bueno, una mirada. yo hablaría de un poquito de literatura, ¿no? Como José María Arguedas, ¿has escuchado hablar? Porque más que eso los hay, ¿no? Ha habido Carlos Iván de Gregori, Ajá. anótalo, es que falleció hace como 10 años ya, joven, de esto de que estamos hablando, pensadores, ¿no? Hay, bueno, varios también en la universidad, pero quizá yo te diría de Carlos Iván de Gregori. A ver qué te parece. Carlos Amati León, profesor, también ha fallecido ahora, la última. Pero si me hablas de libros, son los que más me gustan a mí, en que unen todo lo que estamos diciendo. Y Ujú. algunos investigadores también,
como Antonio Zapata, que también acaba de publicar otro libro también, pero quizás ha sido mucho a partir de la experiencia peruana, ¿no? Pero realmente con visión latinoamericana y mundial. Te podría mandar alguno. Sí, qué bueno empezar a tener. Bueno, yo pensaría que ya vamos a cerrar nuestra conversa. Queda claro que la historia de nuestros pueblos no caben en en los moldes, digamos, estrechos de la modernidad eurocentrada que quiso imponerse desde 1492. Escuchar estas voces como la de Michel Ascueta y tantos otros que piensan, crean y resisten desde el sur, desde Tahuantinsuyo, desde Anahuac, desde la Via Yala, nos recuerdan que la vida comunitaria, la memoria, la solidaridad, el trabajo en común siguen siendo territorios posibles de futuro, que frente a un continente de aún se disputa sentido, dignidades y horizontes. Estas reflexiones son o nos animan a seguir desmontando los relatos hegemónicos y a forjar caminos propios, tejidos desde abajo, desde la experiencia viva de nuestras comunidades, que eso digo que es lo más importante, porque la modernidad no se enfrenta solo con teoría, se cuestiona con práctica, ética, con organización colectiva y con la convicción de que otro mundo o otros mundos ya están haciendo y que están además y que han existido históricamente, digamos que han resistido y resistido, y pues que hay que seguirlos como retomando, porque pues ahí está también la experiencia, la sabiduría, esa complementariedad y de esa interdependencia de nuestros pueblos originarios, no solamente los pueblos andinos, sino de nuestros pueblos afros, ¿no? Estábamos hablando de otras epistemologías que han sido totalmente invisibilizadas, como el Ubuntu, como el vivir sabroso, que son nuestros pueblos afros, están los pueblos ron, están los pueblos campesinos, bueno, ya, y seguramente hay muchas más experiencias y sabidurías que todavía no están visibilizadas, y creo que uno de nuestros principios y trabajos urgentes es hacer precisamente, digamos, hacer visible todas esas epistemologías que han sido totalmente subalternizadas, ¿no? Extinguidas, ese epistemicidio que se generó precisamente que hemos venido hablando. Agradecerte, Michelle, por todo ese trabajo, por esa capacidad tuya de trabajo, de resistencia, reexistencia y de mantenerte ahí todavía vivo ante las vicisitudes que se te han presentado, pero agradecerte también por lo que has Gracias a venido ti, de haciendo. verdad. Gracias y un saludo a todos los amigos que nos siguen y yo me voy a unir también a la red con ustedes, escuchándoles y cualquier cosa también te mando también para todos, ¿no? Claro, claro. Bueno, invitarlos. En Dime. clase, en la universidad, me despido así siempre, ¿no? Bueno, recuerden, termino la clase, pero recuerden, ¿no? Mente abierta y pensar en grande. Ajá. Mente abierta y Objetivo pensar en grande. grande, objetivo grande, porque si no, no, estamos en otro mundo. Estamos en otro mundo. Vamos a despedirnos con este tema. Sigamos escuchando un poquito este tema muy complejo, doloroso, pero ¿tú quieres presentar un poquito ese tema? Dar un Bueno, contexto? este es un himno de las luchas, creo que viene, por eso cuando comienza, recuerda de dónde fue, era todavía en la época del gobierno militar, que hubo también campesinos andinos en Huanta, que es una zona de donde luego van a hacer sendero en Ayacucho. Ayacucho es reconocido en la historia de América Latina, ¿no? Por la batalla de Ayacucho, la final de la independencia de toda América. En esa misma zona hubo una masacre y sale esta canción y es la flor de los Andes, la flor de retama, que le pone ahí, ¿no? Que es como la que rodeaba al pueblo en ese momento, ¿no? Y salió ahí en esa época. Está dedicada a los fallecidos, asesinados, campesinos andinos, ¿no? Pues es un Bueno, poquito fuerte, pero sigue siendo un símbolo fuerte de las luchas del pueblo peruano, ¿no? entonces un abrazo para nuestros hermanos peruanos, peruanas. Gracias a ti, Michelle, por esta conversa. Invitamos a la gente, a todas nuestras personas que nos siguen, que se sigan inscribiendo en nuestro canal, que sigan escuchando Urdimbre Radio 100.6 FM, a La Voz de Mi Barrio 7, que son emisoras comunitarias que transmiten estos contenidos. Y desde ahí estamos llevando estas reflexiones, pero lo fundamental no solamente reflexionar, conocer, sino transformar esta crisis civilizatoria
en que cada vez estamos más sumergidos, ¿no? Y que seguramente lo colectivo, el afecto, el amor, ese sentipensar va precisamente a cultivar lo que tanto queremos, una vida digna hasta que se convierta en costumbre. Entonces, un abrazo. Felicitaciones, de verdad. Vamos a seguir coordinando. Claro que Un sí. abrazo para todos, de verdad. Un abrazo. Felicidades. Chiquisito florece, amarillito, flor de retamo. Amarillito, amarillito, flor de retamo. Chiquisito florece, amarillito, flor de retamo. Amarillito, amarillito, flor de retamo. Allí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora, allí donde sus faldas se hacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama. Por 5 esquinas están los hinchis entrando están. Por 5 esquinas están los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes guandinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retamo. Van a matar campesinos guandinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retamo. Sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines violetas, geranios y margaritas, a púrpura y dinamita. Huele a jazmines violetas, geranios y margaritas, a púrpura y dinamita. Y carajo, a púrpura y dinamita. Y carajo, a púrpura y dinamita.